Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, a todos los pragmáticos que han estado desde el lunes conectados con nuestra semana de la inteligencia artificial, a las personas externas, gracias por estar en este segundo espacio que es abierto al público. Darle la bienvenida a Andrés y a Charlie y no quiero eh, quitarles mucho espacio, quitarles mucho tiempo. Entonces, Charlie, adelante, el espacio es todo tuyo para que también presentes a Andrés. Gracias, Daniela. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un conversatorio fascinante sobre la transformación en el Grupo Universal gracias a la inteligencia artificial generativa. Mi nombre es Charlie Rosero, soy arquitecto de datos en Pragma y hoy tenemos el honor de contar con la participación de Andrés Heredia. Él es director de arquitectura e innovación del Grupo Universal y quién mejor que el mismo Andrés para que nos cuente un poco más de él. Así que Andrés, por favor, cuéntanos un poco más de ti. Hola Charlie y Daniela, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a toda la comunidad de Pragma y a los externos que están conectados. Eh, ¿Qué quieres saber, Charlie? ¿Qué hacemos nosotros aquí en esta posición o cómo arrancamos? ¿Cómo quieres arrancar? Contarle a la audiencia, Andrés, un poquito más de ti, una Ok. presentación. Bueno, por mi acento pueden concluir que soy colombiano, no soy dominicano, soy colombiano, pero trabajo en República Dominicana en esta compañía, que es una compañía principalmente aseguradora, líder en el segmento. Yo vengo de un rol completamente, digamos, un historial de roles completamente técnicos, ¿cierto? De desarrollo de software, arquitectura y demás. Y digamos que mi fuerte siempre fue el desarrollo de software, pero siempre con esa inquietud de la integralidad de las cosas y sobre todo de la innovación en las nuevas tecnologías. Entonces, siempre había que ir como explorando por los diferentes eh, frentes que se iban abriendo dentro de la industria de innovación. Y pues la inteligencia artificial no es algo nuevo, pero la generativa sí es algo que ha llamado mucho la atención. Y entonces aquí estamos en esta charla con ustedes ya para contarles qué hemos hecho acá. Gracias, Andrés. E incluso en lo personal ya he tenido el placer de hablar un poco de Andrés, incluso de esa experiencia que hemos compartido en una ocasión anterior. Así que estamos emocionados, Andrés, de compartir más ideas y perspectivas sobre ese tema apasionante. Y bienvenido, Andrés, de nuevo. Y gracias por unirte a nosotros en este conversatorio. Entremos en materia, Andrés. ¿Podrías darnos una breve introducción de cómo hoy el Grupo Universal está implementando la inteligencia artificial generativa? Claro que sí, Charlie. Miren, es un tema bastante interesante porque cuando arranca la explosión masiva publicitaria de los modelos grandes de lenguaje, principalmente por la compañía de OpenAI, empieza este cuestionamiento, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo yo lo aplico en la empresa? ¿Y será que la empresa tiene alguna funcionalidad? ¿Y será que esto? Entonces, inicialmente arranco yo con un curso de entendimiento de qué es esta vaina, qué es lo que se está moviendo, qué es este hype que hay ahorita en la industria y posteriormente inicia el acercamiento con diferentes, digámoslo, proveedores que tenemos en la organización y uno de esos proveedores pues ya venía trabajando con nosotros, que es Pragma, donde veníamos trabajando unas iniciativas de Machine Learning y empezamos a tener esta conversación de ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar o qué beneficios tiene esto? Entonces, como combinando un poco la inquietud personal de qué podemos traer hacia el grupo y la experiencia que nos trae Pragma, pues empezamos a unir estas dos cosas y empezamos a trabajar en ese tema de una experimentación controlada, principalmente en temas internos, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos abierta la inteligencia artificial hasta el momento de cara a clientes, pero sí estamos haciendo un proceso muy fuerte de experimentación con casos de uso internos que nos ayuden a mejorar eficiencia operativa o que nos ayuden a hacer otro tipo de acompañamiento a procesos y mejora de procesos internos para poder explorar, para poder experimentar y madurar el uso antes de que nosotros nos lancemos a la calle y de pronto cometamos un error que sea reputacional o demás. Y es muy importante lo que mencionas, Andrés, porque esa parte de experimentación muchas veces es donde conjuga lo que uno entiende y lo que en realidad puede aplicarse dentro del negocio. Y importante lo que mencionas en la experimentación para, digamos, de lleno, porque es un top. Entonces, ¿en qué nos beneficia internamente a todo el grupo? Andrés, dentro de todos esos stacks tecnológicos que existen, ¿qué herramientas o plataformas específicas se están utilizando para la implementación de la inteligencia artificial generativa? Bueno, lo primero es que
hay una explosión de modelos de lenguaje, modelos grandes de lenguaje o los LLMs muy grande en el mercado. Sin embargo, la misma estadística que nos trae la consultora de Gartner, que nosotros trabajamos mucho de la mano con ellos, dice que el 95% de las empresas que están explorando esto lo están explorando de la mano de Microsoft con OpenAI. Entonces, eso engancha perfectamente en el contexto de nosotros como compañía, porque tenemos una alianza muy fuerte con Microsoft en temas del ecosistema de tecnologías, de la nube que estamos utilizando, y cae como anillo al dedo que Microsoft hace esta inversión de 20 billones de dólares en OpenAI, y cuando uno se pone a leer un poco de eso, uno dice, bueno, pero ¿y en qué fue que invirtieron? ¿En dinero? Ok, no, invirtieron en créditos de la nube de Azure. Entonces luego empieza todo este cuestionamiento de, oiga, Microsoft, ¿y nosotros para cuándo? ¿Y cuándo podemos entrar allí? Y afortunadamente para nosotros como compañía que tiene muy buen posicionamiento en la región y en el país, le hacemos la solicitud a Microsoft de que nos den acceso al OpenAI, pero ya desde Microsoft, que tiene unas bondades de privacidad de datos y demás, y en tiempo récord, casi que en media hora, nos dan el acceso. Entonces ahí ya quedamos como con el acceso y empezamos, bueno, y ya tenemos el acceso y ahora qué hacemos con esto. Entonces nuestro stack básicamente es puras tecnologías de Microsoft Azure. Utilizamos Microsoft Azure OpenAI, tenemos varios de los modelos o el acceso que tenemos a los principales modelos. En este caso estamos hablando de GPT 3.5, luego abrieron el GPT-4. Utilizamos Azure en búsqueda de inteligencia, o lo que se llamaba Cognitive Search anteriormente, que lo están renombrando a Search AI. Utilizamos Azure Storage, utilizamos Speech para todo el tema de la voz. Estamos utilizando Cosmo DB para empezar todos los procesos de indexación, almacenamiento de datos no estructurados. Utilizamos Document Intelligence y pues los otros stacks que son los más normales que tienen que ver con, no sé, el Key Vault para los permisos y guardar secretos y claves, o subscription, y bueno, un montón del stack normal que uno utilizaría en cualquier servicio de la nube, pero pues todo dentro de aprovechar esa sinergia que tiene Microsoft con OpenAI. Un ecosistema Microsoft. Eh, Totalmente Microsoft. Andrés, hablemos un poco de los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos a la fecha se están utilizando entonces para entrenar esos modelos de inteligencia artificial generativa que nos mencionas? Una de las grandes bondades que tiene el tema de OpenAI enganchado con Microsoft es que, a diferencia de los modelos de Machine Learning que uno solía conocer, había que hacer un proceso muy exhaustivo de entrenamiento de datos. Pero la ventaja que tiene ese tema de OpenAI es que, digamos, ese proceso de entrenamiento se reduce un montón. Y entonces aquí nosotros hemos empezado a experimentar, por ejemplo, con entregar un repositorio donde existan documentos, ya sean de Word, de PDF, imágenes, Excel, un montón de documentos de ese tipo que se le entregan en una especie de repositorio tipo SharePoint o en un Azure Storage, y con esos documentos es que hemos empezado a trabajar. Que si tenemos que entrenar o que ir pues, etiquetando los tipos de respuestas para saber cuáles son correctas, cuáles no son correctas y demás. Pero digamos que se reduce considerablemente el proceso de entrenamiento. Estamos utilizando políticas internas, documentos de políticas internas, documentos de procesos internos, y lo último que empezamos a trabajar con el apoyo de ustedes en Pragma es todo el tema de conectar bases de datos para poder empezar a hacer ese tema de hablar con la base de datos. Entonces, básicamente es como que eso es lo que tenemos. Excelente. Andrés, esta pregunta, digamos que me imagino que estuvo dentro de una balanza de cuál selecciono y es más enfocado a alguna área específica. Es en qué áreas específicas del Grupo Universal consideraron que tenía mayor impacto. ¿Cómo fue ese proceso de priorizar cuál área me podía dar incluso más valor o time to market para mirar esa eficiencia que me podía dar la inteligencia artificial generativa? Bueno, ahí esa respuesta es un poco más de enseñanza y de aprendizaje, porque no existe un acabado completo en este tema de elegir cuál es el caso de uso. Entonces, básicamente lo que implementamos fue, primero, lo típico, una lluvia de ideas para encontrar casos de automatización o casos que vinieran desde los procesos de automatización y que pudiéramos apalancar con la inteligencia artificial generativa. Pero luego empezamos a implementar ya un método. Entonces utilizamos un método que deriva de una estrategia de Gartner, que es armar un prisma donde yo tengo un cruce entre qué tanto valor me está agregando ese caso de uso versus qué tan viable es implementarlo. Y ese cruce es el que nos da el posicionamiento de cuál caso deberíamos nosotros abordar. En ese orden de ideas, empezamos a trabajar en un tema de servicio al cliente, empezamos a trabajar en un tema de apoyo a ventas, y estamos trabajando en temas de cómo podemos apoyar no solamente a los equipos internos, sino también al equipo de tecnología con ese tema de la conexión a la base de datos.
Entonces, básicamente tenemos tres frentes que hemos venido trabajando. ¿Cómo pueden las personas que están detrás de ese teléfono, que están detrás de ese chat que está interactuando con clientes, donde nosotros no estamos entregando el chatbot generativo al cliente, sino que tenemos personas que están entendiendo, proceso tradicional, normal que tenemos, cómo estas personas pueden empezar a beneficiarse de la inteligencia artificial generativa para encontrar respuestas mucho más rápidas a preguntas comunes, ¿cierto? Entonces, la típica base de preguntas frecuentes, pero ya está alimentada a través de documentos y políticas completos, que ya la inteligencia artificial es la que se encarga de condensar la respuesta para poder ayudar a esa persona. Lo mismo pasa en apoyo a ventas con un tema de toda la descripción de productos, servicios y alcances que tenemos en el grupo para que esta persona no tenga que aprender a hacerlo todo de memoria, sino que condense a medida que va haciendo las preguntas. Y pues lo de la base de datos, que es otra cosa que estamos experimentando para poder apoyar esas búsquedas de información que no necesariamente tienen que convertirse en un requerimiento de un área de tecnología, que lo atienda un ingeniero de datos, un analista de negocios, sino que podamos dar ese autoservicio por allí. Esas son como las tres cosas que hasta ahora hemos encontrado de lo que podemos experimentar, que como lo reitero, lo estamos buscando muy a nivel interno para explotarlo, para poder aprovecharlo y luego sí veremos si lo podemos lanzar al público. Excelente, excelente, Andrés. Andrés, y si hablamos de los desafíos, ¿qué desafíos se han encontrado y cómo los están superando? Porque digamos que bien, digamos, experimentar, pero cuando nos encontramos desafíos durante la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, ¿cómo los han encontrado y cómo los están superando, Andrés? Mira que esa respuesta prácticamente la deberían dar es ustedes, que son los que nos están apoyando más fuertemente en ese tema de investigación, con la científica de datos de Pragma que está encargada de todo este proceso con nosotros, que nos está ayudando. Ahí hemos encontrado unas cosas bastante interesantes y es, primero, la velocidad de cambio que tenemos. O sea, no termino uno de implementar un modelo y ya salió la versión siguiente o Microsoft ya cambió la versión. Segundo, el tema de cómo hacemos. ¿Arrancamos desde cero o utilizamos algún kit de inicio o kit de starter que publique Microsoft para hacer una experiencia mucho más unificada? Es decir, si arrancamos desde cero es yo como compañía, a través del apoyo que ustedes nos dan, conectamos o desarrollamos toda la implementación del modelo y que tenemos que crear una interfaz de usuario desde cero, o utilizamos un kit de estos de inicio que me permite tener toda la interfaz de BinChat directamente al servicio de mi OpenAI, que ya está con mi data y que está privado, y entonces me evito el tener que arrancar desde cero. Pero eso trae otro desafío, y es la mayoría de los modelos o de la mayoría de implementaciones o de casos de uso que uno quiera utilizar, por ejemplo, un avatar o por ejemplo el tema de la voz o de hablarle y que me responda con voz, están implementados en múltiples lenguajes distintos. Pues encuentras una vaina que está hecha en Python, otra la encuentras en C Sharp, otra la encuentras en React, otra la encuentras en... Esa variación de los ejemplos y esa, digamos, la volatilidad de tecnologías y lenguajes es un desafío significativo porque ahí es donde hemos encontrado gran apoyo en ustedes porque se han sentado a reescribir un montón de librerías para poder que funcione la demo. Entonces uno dice, quiero un agente virtual que se vea el videíto y toda la vaina. Uno dice, sí, hay un montón de servicios de eso en Internet, pero intégralo. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto está en una cosa en una tecnología, otra cosa está en Python. Yo no puedo meterlo de Python en una interfaz que está escrita, qué sé yo, en un JavaScript, en un TypeScript o en otra tecnología. Entonces, casi que se han sentado a reescribir esto para poderlo lograr. Y un desafío que no es tanto del lado de ustedes es todo el tema de procesos, el tema del uso ético de la inteligencia artificial y el tema de cómo nos preparamos desde el campo de seguridad de la información con una política interna del uso de la inteligencia artificial generativa para empezar a prever cualquier mal uso que tenga y que nosotros podamos cubrirnos, porque si no, entonces no podemos irnos solamente con el uso de la tecnología. Hay que ver el contexto en el que nosotros nos encontramos, de los marcos normativos y de los marcos legales del país. Entonces, en eso también estamos trabajando. Ese último punto me parece muy interesante, Andrés, y lo mencionas, y creo que cuando todas estas, digamos, tecnologías disruptivas entran a generar un gran valor, también está dentro del borde de la ética, ¿cierto? Exactamente. Cómo estas tecnologías aportan no solamente valor, pero sobre el borde de la ética de los datos, cómo yo empiezo a prepararme nuevas políticas, cómo preparo incluso al grupo de seguridad para que valide incluso las implementaciones a producción, porque finalmente esos son productos, ¿cierto? Y finalmente también tienen que pasar como por un tamiz de preguntas de seguridad y si estamos listos como para exponer ese tipo de servicios para toda la organización. Por eso me parece muy importante, Andrés, que desde el inicio decías, estamos experimentando para ver
si todos los frentes de trabajo, todo el equipo está listo como para que engranemos que estamos trabajando con inteligencia artificial generativa y también cómo le damos un uso adecuado a esto dentro de la organización. Sí, Charlie, de hecho en ese punto una cosa muy importante es que desde el área que yo lidero, que lidero la arquitectura, nosotros vemos o utilizamos mucho el framework de arquitectura empresarial para trabajar todos los casos que manejamos. Entonces, siempre tenemos esa necesidad de dimensionar o de revisar la situación de interés que tengamos que por atender desde diferentes dominios. Entonces vemos el dominio de negocio, y ahí se incluyen los temas legales, ahí se incluyen los temas regulatorios, vemos el dominio ya como tal técnico de la infraestructura y demás, revisamos el aspecto desde una arquitectura de integración y que esto sea escalable y que no vamos a hacer una locura que después hicimos una integración por allá que cuando querramos explotar el producto en otro lado, pues eso no puede crecer y toca reescribirlo. Lo vemos desde el marco o desde el dominio de las aplicaciones y también lo vemos desde la seguridad. Entonces ahí nos enfrentamos a eso y discusiones tan sencillas como, ok, si yo tengo, por ejemplo, como corporación, contratado a una persona para que esa persona sea la voz en off de todas mis comunicaciones corporativas, yo no puedo simplemente decirle a esta persona que la voy a sentar en un proceso de grabación de, qué sé yo, 2 o 3 horas de su voz porque la estoy clonando. Entonces uno dice, espérate, no es lo mismo. No es lo mismo pagarle a una persona que es mi voz en off oficial corporativa o a decirle, te voy a clonar y ya te voy a llamar menos, porque ya todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa lo vamos a utilizar con tu voz. Entonces ya uno dice, no, eso no lo podemos hacer por ahora, tenemos que mirar el aspecto legal, tenemos que mirar el aspecto normativo en el país antes de lanzarnos con ese tipo de aproximaciones. Y son cosas que a veces, por el entusiasmo de la implementación de la tecnología, se pueden pasar y después viene el impacto, que sería un impacto legal y reputacional. Entonces, hasta en eso estamos revisando. Excelente, excelente ese aporte, Andrés. Andrés, yo sé que ya nos mencionaste un poco de los beneficios, pero siempre que implementamos este tipo de soluciones, detrás hay una búsqueda de un beneficio, ¿cierto? Y Ujú. esta pregunta está muy enfocada a cuáles son así esos beneficios tangibles e intangibles de la aplicación de la inteligencia artificial generativa en el Grupo Universal. Mira, yo creo que esto es una respuesta que más bien debe dejar es la pregunta abierta para los oyentes y para los que están viendo esto, ya sean internos de Pragma o ya sean otras empresas que estén interesadas en esta experimentación, y es que este tema de los beneficios tiene que estar muy asociado al concepto de agregar valor. Entonces, agregar valor es diferente para cada organización, porque cada organización tiene unos objetivos estratégicos distintos y persigue cosas diferentes, aunque estén en el mismo ramo de negocio o en la misma industria. Entonces, cuando uno se sienta a pensar en, oiga, ¿cómo estos casos de uso me van a generar un valor tangible? Pues muchas veces estos casos caen en categorías de eficiencia operativa, muchas veces estos casos caen en categorías de optimización de procesos, de reducción de riesgos, porque entonces tú puedes empezar a reducir la variabilidad de respuestas que pueda dar una persona humana sobre el entendimiento que tuvo de un producto y lo estás reduciendo a que las respuestas vienen más condicionadas a un resumen ya más, digámoslo, a nivel de estos procesos de algoritmia, digámoslo así, que me resume unos documentos que yo ya tengo como prearmados, en vez de decirle, tú entendiste que el producto tenía esta cobertura, no, las coberturas son estas. Entonces, digamos que empiezas a trabajar con un proceso de reducción de riesgos, empiezas a trabajar un proceso de optimización, o sea, ahí claramente los entrenamientos y los temas de preparación del personal, pues empiezan a optimizarse. Y los intangibles, digamos que como eso es una etapa de experimentación, pues todavía nosotros no hemos llegado a la etapa de cómo le vamos al negocio a armar casos o cómo el negocio va a entender el uso de esa tecnología para armar los casos que puedan impactar directamente el valor. Eh, Seguramente, dentro de lo que hemos visto y que tenemos proyectado, esto pudiera reducir el time to market de algunos productos, esto pudiera reducir la fricción de la interacción de usuarios y clientes con servicios y productos de la organización, pero esos resultados los vamos a tener que ver en la medida en que vayamos avanzando en la experimentación, porque tenemos un grupo de control donde hemos ido aplicando esto. Y me imagino que lo intangible estará, digamos, directamente involucrado con la evolución y la adopción de madurez de esas inteligencias artificiales dentro de la organización, porque lo tangible es, perfecto, yo te reduzco costo, pero la intangibilidad para mí está más sujeta a la subjetividad y es en la reputación que generan esas soluciones implementadas dentro del Grupo Universal.
Exactamente, y que no solamente para el grupo, por eso decía yo que esa es una respuesta abierta, porque siempre yo me remito, que hablo de estas cosas, siempre me remito al caso de Chevrolet en Estados Unidos, ¿no? Que fue un caso muy publicitado en Twitter, donde alguien empezó a interactuar con el bot y empezó a darle una serie de instrucciones, donde seguramente el prompt que tenía para darle el contexto a la respuesta no era tan, digámoslo, no estaba tan reforzado, no estaba tan bien, digámoslo, intencionado, y logró que el bot le aceptara que legalmente eso era una oferta válida y que le estaba vendiendo una Chevrolet Tahoe por cero o por $1 o por $0. Entonces, ahí es donde tú dices el tema del impacto reputacional y demás, porque ya eso está quemado en Internet, ya lo tienes público, e incluso fue más allá, después de que logró la respuesta de dame una cotización de una, o acepta que me vas a vender una Chevrolet Tahoe en $1 o $0, no me acuerdo cuánto era que decía. Después le decía quién es mejor, Chevrolet o Tesla, y el bot le respondía que mejor era Tesla. Entonces imagínate el impacto de que el bot tuyo, que es el de tu marca, el de tu empresa, que está en tu página, empieza a responder primero cosas que tienen que ver con cotizaciones, y segundo, con referencias a marcas que no son las tuyas. Entonces, eso que tú dices está muy, muy, muy de la mano con esta experimentación controlada que tenemos que hacer para evitar ese tipo de impactos negativos. Controlado, perfecto. Andrés, esta pregunta creo que te viene muy bien a ti desde la posición que hoy, digamos, desarrollas dentro del Grupo Económico Universal. ¿Y cuáles son esas expectativas a futuro para la inteligencia artificial generativa en el Grupo Universal? Hace como un año, creo que nos hicieron una entrevista con una revista local sobre un levantamiento que estaban haciendo del uso de la inteligencia artificial en la República Dominicana. Y todavía no teníamos este boom de la inteligencia artificial generativa, digámoslo, disponible para nosotros como empresa, sino que estaba todavía en el boom de hay una empresa que levantó 100 millones de usuarios en una semana. Y una de las cosas que expresaba yo como objetivo era que a veces se asume que la tecnología es más para los jóvenes y que de pronto las personas más adultas no lo pueden asimilar. Y lo que yo hablaba en ese momento era que la tecnología es más un tema de las aptitudes de relacionamiento que yo tengo, de la adaptación que yo tengo para el uso de la misma. Sin embargo, cuando tú tienes un canal de comunicación que es impersonal, como un bot en una página web, y el bot todo el tiempo te responde opción A, B, C, D, opción uno, 2, 3, dime sí, no, dime, se vuelve un tema totalmente tedioso, y cuando tienes que navegar por un árbol de opciones, pues es una vaina supremamente incómoda, sobre todo para las personas que quieren interactuar, pero ya no hay manera de que tú llegues a una persona, porque eso es una estrategia que muchas compañías han utilizado. Entonces, creo yo que la expectativa que yo tendría personalmente sobre esto es la naturalización o la humanización de la interacción de personas, ya sean empleados o ya sean clientes, con los servicios y productos de la organización, y que empiece a reducir esa fricción que genera y ese, digámoslo, frustración que puede generar el tener que interactuar con un menú interminable de opciones, donde al final yo me equivoqué en la opción en el paso 7 y dice cero para regresar al inicio, o cómo hago para volver otra vez. Entonces, eso creo yo que es una de las expectativas que yo tengo, que es todo ese tema de reducir la fricción de la interacción. Y por otro lado, pues tenemos todo el tema que ya había mencionado, una optimización de procesos, una optimización de las tareas repetitivas. Hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, y es que la tecnología existe por y para beneficiar al ser humano, nunca para esclavizarlo, nunca para hacerlo esclavo de estas actividades de pronto que pueden ser muy tediosas. Entonces, a nivel interno, la experiencia del cliente empieza por el empleado. Entonces, si yo tengo un empleado que yo le puedo reducir un montón de pasos a través de la implementación de estos bots con inteligencia artificial generativa, más la conexión hacia automatizaciones como RPA o demás, yo voy a tener una mejor experiencia del empleado, por ende voy a empezar a tener una mejor experiencia del cliente. Pero esas dos expectativas que yo tengo por ahí. A nivel técnico ya hay muchas otras cosas más, como conectar la inteligencia artificial generativa con automatizaciones, conectarlo con interfaces no sé, por ejemplo, una idea que lanzaba yo hace unos meses. Yo decía, ¿por qué no le ponemos una especie de copilot al DBA para que el DBA pueda interactuar con la metadata de la base de datos, en vez de tener que hacer todo por el, qué sé yo, por el Enterprise Manager o por la consola? Entonces, siempre todo se va a reducir a cómo yo ligero o reduzco la fricción de la interacción entre un humano y la tecnología. ¿A través de qué? A través de un diálogo más humanizado,
que me permite a mí, digamos, lo que mi actividad sea más eficiente y sobre todo menos frustrante ante interfaces de pronto que su usabilidad no es tan fuerte. Imagínate que es muy interesante lo que cuentas de todo el espectro de humanizar algo, ¿cierto? De que esa Ujú. tecnología llegó para ayudarnos. Dentro de lo que mencionabas tantas cosas que he leído por ahí un artículo de uno de los digamos, de los almacenes más grandes en Estados Unidos. Está usando esta inteligencia artificial generativa para llegar un poco, incluso para aumentar el uso de aplicaciones, pero de una manera disruptiva. Imagínate que tú Ujú. llegas al almacén y digas, por ejemplo, en el caso que tengo una bebé, necesito unos pañales de tal fondo, y tú veas que es un almacén de una gran superficie y lo que tú siempre haces es o ves la góndola o él le preguntas a alguien. No, simplemente levantas la góndola y dice, quiero buscarlo. Te dice, no, mire, esa está a tantos metros, tienes que ubicar la góndola y está en el lado izquierdo de los, no sé, de los biberones. Entonces me pareció disruptivo, o sea, de una manera humanizada, o sea, quiero que Exacto. esto me sirva. Ahora, eso de cara a lo que también mencionabas, de que estas tecnologías llegaron fue a aportarnos, ¿cierto? No van a crear, porque en realidad se basan en lo que el humano está creando. Así que eso automatiza y potencia. Tú te imaginas un copilot, como tú mencionas, un DBA diciéndole, venga, muéstreme cuáles son las consultas que están generando más y muéstrame un plan de acción, ¿cierto? Entonces eso va a generar, sin ninguna duda, en que el equipo ya sepa en un foco más claro cómo implementar esas mejoras apoyándose en esa inteligencia artificial. Así que excelente este punto y me quedo con ese grande humanizar, porque es verdad, puede ser de que ya con los años que pasan uno vea que eso no es para nosotros, pero sí, en realidad llegó fue para mejorar, ¿cierto? E incluso Ujú. para contar otra experiencia, mm, me gusta cuando voy en mi carro y pongo ChatGPT, pero ChatGPT tiene un modo en el cual tú le pones el modo escucha. Entonces tú le o presionas y tú puedes ir hablando en inglés. Quiero practicar contigo en inglés. Entonces, y tú vas así, y tú estás perfectamente y le haces preguntas. Imagínate, y yo perfectamente puedo estar en clases de inglés, no encuentro nada, pero es un feature que no estaba y llegó incluso para quedarse. Entonces, Exactamente. un punto, humanizar, y eso llegó como para quedarse. Andrés, desde tu perspectiva, ¿cómo se espera que la tecnología evolucione y qué impacto tendrá en el grupo universal? Creo que, a ver, ¿cómo se espera que evolucione? El pasa es que la evolución de esto, eso sería empezar a especular de lo que llaman futurología, empezar a entender a ver para dónde va la cosa. Yo siempre he creído bueno, yo he sido siempre muy fanático a la ciencia ficción, entonces Isaac Asimov y todos estos otros autores que siempre han hablado sobre conceptos, impactos que tienen que ver es más desde los impactos sociales de la tecnología. La inteligencia artificial, hay muchas personas que por ahí ya están hablando que se van a convertir en la interfaz de la realidad para el ser humano. Ahora, aplicado al mundo real latino y en nuestro contexto, pues siempre todas nuestras olas tecnológicas llegan más tardías, ¿no? Y eso tiene muchas formas de explicarse porque nosotros no necesariamente somos tan adeptos a seguir los manuales, no somos tan adeptos a seguir las mismas reglas, siempre buscamos la manera de encontrarle una curvita o el atajito a las cosas, o, como lo decía hoy en una reunión, que somos digamos, un conjunto de habitantes del mundo que siempre le encontramos el triple o el cuatro veces el uso a un mismo objeto. ¿Cierto? Y el ejemplo siempre es por qué la Coca-Cola me sirve para aflojar tornillos, o por qué el cuchillo me sirve para aflojar tornillos, o para también abrir latas, cuando eso debería ser un elemento que es para una sola cosa, pero tú se lo pones a un europeo y el europeo no se imagina esos múltiples usos que tiene. Entonces, creo que aquí en Latinoamérica vamos a tener una explosión de usos muy particulares y creativos de esta inteligencia artificial como agentes de compañía en esta interfaz con la realidad. Muy seguramente vamos a empezar a crear unos personalidades o alguna serie de avatars que representen a la organización y que se conviertan en ese servicio al cliente de la organización hacia los usuarios internos o externos y que quién sabe dónde vamos a parar con este tipo de relación que vamos a empezar a tener allí porque vamos a tener un agente 24/7. Entonces, imagínate, yo no sé, un tema que tiene que ver con, nosotros trabajamos en el gremio de los seguros, imagínate un tema de un seguro en un auto, un accidente a una hora de la madrugada o en un vehículo y que uno pueda automáticamente, como lo tenemos en un Siri, como lo tenemos en un Alexa o en un OK Google, que uno puede interactuar directamente con la inteligencia artificial de tu aseguradora. O sea,
son vainas que uno no tiene ahora, pero que pudiera uno pensar hacia dónde vamos a llegar y con qué tecnología yo lo voy a habilitar, no lo sabemos ahora. Pero estoy seguro que vamos a encontrar unos usos muy creativos de esta tecnología de cara a esa disrupción en el servicio de un negocio tan antiguo como los seguros, de un negocio tan antiguo como las finanzas, porque son los mismos negocios, son las mismas empresas, son el mismo nicho y los mismos procesos misionales que tenemos todas estas empresas que trabajamos en este gremio, pero lo que cambia es esa propuesta de valor de cómo entregamos y nos relacionamos con ese cliente. Entonces, aquí esta inteligencia artificial llegó para darnos una lección de cómo nos vamos a ir diferenciando. O nos quedamos atrás o nos diferenciamos a través de estos procesos de interacción con el cliente. Porque ya no se va a tratar solamente de qué cobertura yo tengo, ya no se va a tratar solamente de si mi producto es económico o no económico, o si en mi sector premium mi producto es el que más cobertura me da. Se va a tratar de cómo yo me relaciono con ese cliente para poder que ese cliente enganche con la compañía. Ya casi que como eso se está humanizando, casi que sería un enganche o una relación más emocional del cliente hacia los servicios y productos que podamos tener. Y esto aplícalo a cualquier industria. Y muy interesante lo que mencionas, porque yo recuerdo hace unos años atrás cuando estaba en mi rol de todavía desarrollador de software, que me gustan mucho los foros, y uno iba a foro y preguntaba algo que no sabía, o hay veces encontré un artículo y decía, este artículo fue escrito por alguien hace 3 años y para mí es innovación. Y lo que tú mencionas es, esta inteligencia artificial generativa llegó incluso para cerrar esa brecha que tenemos incluso desde Latinoamérica de poder acceder a conocimiento que ya la humanidad ha ido avanzando de gran manera. Y eso para mí era algo fuerte. Incluso un profesor de la universidad decía que nosotros teníamos un atraso cerca de 10 años y se ha ido reduciendo, ¿cierto? 10 años frente a las potencias. Y digo, bueno, esa universidad, esa inteligencia artificial generativa trae conocimiento e incluso también trae mucha oportunidad para que lo que tú mencionas, cerrar esa brecha que tenemos incluso de poder ser innovadores, de poder incluso validar desde la perspectiva más humanista de cómo a través de un producto o servicio puedo ser, digamos, llegar al sentimiento de que compré mejor, ¿cierto? Y Sí. esa me parece importante ese punto que mencionas porque lo validaba por allá con un punto, hombre, por lo menos creo que esta inteligencia artificial generativa, todos los features que tiene, llegó también para apoyarnos mucho desde la zona de Latinoamérica, pues en la que estamos nosotros. Pero mira que para cerrar ese punto hay algo muy importante y es que no todos son beneficios, también hay muchos riesgos por el mismo aspecto cultural que tenemos. Creo yo que como latinos tenemos que reforzar muchísimo la educación en ética y en integridad para el buen uso de estas tecnologías, porque si no, entonces cometemos el riesgo de que como nos encantan los atajos por la naturaleza latina que tenemos, ¿cierto? De no seguir el manual y de primero conectar el producto y ver cómo funciona y luego darme cuenta para qué eran los botones del producto. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a que la inteligencia artificial hay que aprender a usarla, hay que aprender a usarla bien y que no es para improvisar, es para poder mejorar lo que yo le pregunte, si la calidad la calidad de la pregunta que yo le haga a la inteligencia artificial va a determinar la calidad de la respuesta que me dé. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es de nosotros como empresas tenemos que empezar a poner una serie de controles para que esas preguntas que son de baja calidad o que tienen una mala intención, nosotros podamos prever que no vayamos a abrir una ventana de riesgo para nuestras organizaciones y de riesgo para nuestros usuarios también al responder algo que pueda ser incorrecto, inexacto o que pueda causar hasta un daño en el caso de que organizaciones trabajen en salud o en otros temas. Y Bueno, qué bueno. Charlie, aquí te voy a cortar y disculpa, yo sé que este tema es nos emociona y nos podríamos alargar bastante, pero ya nos pasamos unos minuticos de lo que teníamos estimado. Entonces, muchas gracias de verdad a todos por este espacio. Andrés, mil gracias de verdad por estar con nosotros, por animarte a compartir conocimiento acá en Pragma y con todas las personas que hacen parte de la comunidad pragmática y a todas las personas que se conectaron. Gracias por estar en este espacio de la Semana de Inteligencia Artificial. Con mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Gracias a todos.